Nunca imaginó que el mismo hombre que le preparaba el café cada mañana terminaría entregándole una citación judicial con la otra mano. Megan sintió cómo el piso bajo sus pies desaparecía cuando Logan, su esposo, durante casi 2 décadas, le pidió el divorcio con una serenidad que solo puede tener quien ya ha rehecho su vida en secreto. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Ese lunes empezó como cualquier otro. Megan terminó un boceto para su nuevo libro, dejó una taza de leche tibia sobre la mesa para Ilis, la hija de Logan con otra mujer, pero que ella había criado como propia, y preparó una lista de pendientes domésticos. Todo cambió al abrir el sobre que Logan le extendió sin mirarla a los ojos. No solo pedía el divorcio, sino que exigía 9,000 mensuales por compensación de estilo de vida. Lo más cruel fue enterarse apenas días después de que Ava, su mejor amiga de toda la vida, su confidente, la mujer que sostuvo su vestido el día de su boda, era la amante de Logan desde hacía más de 2 años. El engaño tenía raíces profundas, cultivadas con precisión quirúrgica, mientras Megan vivía en una paz fabricada, creyendo que el amor y la lealtad aún eran reales en su casa. No gritó, no lloró frente a ellos. Megan se encerró en el baño con el agua corriendo para ahogar el temblor de su respiración. Se sentó en el piso frío y apretó los puños hasta dejar marcas en sus palmas. En su mente, las imágenes se solapaban. Ava riendo con ella en la cocina, el dibujo que hizo de Ilis para un cuento sobre unicornios, Logan bailando con ella en su aniversario número 15. Todo parecía una película trucada, una mentira meticulosamente tejida en la rutina. Pero después de 1 hora en silencio, secó sus lágrimas, se miró al espejo con los ojos hinchados y dijo en voz baja, «No me van a destruir así». Esa frase no fue una promesa de venganza. Fue el primer ladrillo de un muro que empezaba a reconstruir desde el polvo. Esa misma noche, mientras Logan dormía en el sofá, por respeto, Megan abrió su laptop y empezó a revisar sus contratos con editoriales. Durante años había ilustrado cuentos infantiles bajo seudónimo para varias casas editoras, sin que Logan se involucrara jamás en su trabajo. Él solía decir que era un hobby tierno y que ella no necesitaba presionarse con cosas de adultos. Lo que él nunca se molestó en entender fue que ese hobby generaba ingresos estables, derechos de autor en aumento y una red de contactos fieles. Megan tenía una empresa sin nombre, una independencia sin alarde. Y ahora era momento de poner todo eso en movimiento. Al día siguiente, Megan pidió una cita con su abogada, Laura, una mujer con mirada firme y voz pausada, especializada en casos de divorcio complejos. Cuando Laura leyó la petición de Logan, levantó una ceja y soltó un suspiro largo. «Esto no es una separación, es un intento de saqueo». Megan asintió en silencio. No necesitaba consuelo, necesitaba una estrategia. Juntas revisaron documentos, facturas, transferencias. Megan tenía todo en orden, sus ingresos, sus pagos, sus registros fiscales. Logan había subestimado no solo su inteligencia, sino también su disciplina. Durante años, ella había gestionado sus finanzas con sigilo, como quien riega una planta invisible que un día florecerá. Y ahora estaba lista para mostrar sus raíces. Mientras tanto, la tensión en la casa era un nudo constante. Logan, aún viviendo temporalmente allí, caminaba con aires de víctima y soltaba comentarios pasivo-agresivos, como si Megan estuviera siendo cruel por defender lo suyo. Pero lo más difícil no era él, era Ilis. La niña, de apenas 11 años, no entendía por qué su mamá Megan ya no sonreía al contarle cuentos, por qué su papá dormía abajo, o por qué Ava, a quien también conocía, venía a la casa solo cuando ella no estaba. Megan no quería que Ilis pagara por los errores de los adultos.
pero la presencia de la niña era una herida abierta. Cada vez que Ilís la abrazaba, Megan sentía una mezcla de ternura y traición que no sabía cómo procesar. Aún así, no se alejaba. No iba a abandonarla. Una tarde, mientras Megan organizaba documentos en el estudio, Ilís se acercó en silencio con un cuaderno entre las manos. Lo abrió y le mostró un dibujo. Una casa dividida en dos, con una línea recta separando dos mundos. De un lado estaba ella y Megan bajo un sol sonriente. Del otro, su padre y Ava envueltos en nubes grises. Megan tragó saliva. ¿Eso es lo que sientes?, preguntó con un hilo de voz. Ilís asintió, bajando la mirada. Ese fue el primer momento en que Megan entendió que, aunque no la había parido, ese lazo era real, profundo y mutuo. No era solo una figura de apoyo, era una madre en el sentido más pleno de la palabra. Y si algo había que proteger, no era una casa ni un patrimonio, sino esa conexión que sobrevivía incluso a las mentiras más hirientes. Esa noche, después de que Ilís se durmiera, Megan redactó una carta. No era para Logan ni para Ava, era para sí misma. La tituló «Lo que no te pueden quitar». En ella enumeró cada cosa que seguía teniendo: su talento, su dignidad, su reputación profesional, su red de lectoras, su casa, al menos por ahora, su independencia emocional, su capacidad de amar y, sobre todo, la confianza de Ilís. Releer esa carta cada mañana se volvió un ritual. Le recordaba que no estaba rota, que no era una víctima, sino una mujer que estaba aprendiendo a reconfigurar su vida, paso a paso, sin estridencias, pero con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones legales, correos con editoras y silencios tensos en casa. Megan evitaba a Logan tanto como podía. Él intentaba manipular la narrativa, victimizarse ante conocidos y hacer parecer que ella lo estaba dejando sin nada. Pero los números no mentían. Cuando Laura presentó los informes financieros, quedó claro que Logan no solo no había aportado significativamente al hogar durante los últimos años, sino que además había hecho retiros inexplicables de cuentas compartidas, algunos de ellos para gastos ligados a viajes que, Megan descubrió con amargura, coincidían con escapadas con Ava. Lo que parecía una historia de desamor era, en realidad, una acumulación de engaños financieros y emocionales meticulosamente sostenidos. Pero mientras la batalla legal se desarrollaba, la vida seguía. Megan comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de ilustración, un libro que le había sido ofrecido hacía meses, pero que hasta entonces había rechazado por falta de tiempo. Era una historia sobre una niña que encuentra una linterna mágica que solo funciona en la oscuridad total. El paralelismo con su vida era evidente, pero no forzado. Cada noche, mientras Ilís dormía, Megan dibujaba con una concentración casi terapéutica. Redescubría su pasión, pero también su identidad. Ya no estaba creando para complacer a un editor o para pagar cuentas. Estaba creando para sí misma, para demostrar, no a Logan, sino a ella, que lo que la sostenía no era un matrimonio, sino su propia luz interna. El día más difícil llegó una mañana de jueves, cuando recibió una notificación judicial informándole que Logan había solicitado la custodia compartida de Ilís. Megan sintió un frío punzante en el estómago. Aunque Ilís no era su hija biológica, llevaban años construyendo una relación maternal indiscutible. La niña dormía con ella cuando tenía pesadillas, le pedía ayuda con las tareas, corría a mostrarle cada diente que se le caía. Pero ahora, ese vínculo estaba siendo cuestionado legalmente, reducido a tecnicismos. Megan sintió que le arrancaban algo que le pertenecía en lo más profundo de su alma, como si todo su amor no valiera nada por no estar respaldado por papeles.
Durante horas se quedó sentada en el jardín, sin poder moverse, escuchando el ruido de los pájaros como un eco lejano de una vida que se le estaba escapando. Fue Ilis quien, sin saberlo, le devolvió el aire. Esa noche, mientras cenaban, la niña preguntó si podían leer juntas antes de dormir, como siempre. Megan dudó, pero accedió. Eligieron uno de sus cuentos favoritos, Luna en los bolsillos, una historia que Megan había ilustrado años atrás. Mientras pasaban las páginas, Ilis apoyó su cabeza en su hombro y dijo en voz baja: «No me importa lo que pase, yo quiero estar contigo». Megan no respondió. No podía. Se limitó a abrazarla fuerte, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. En ese momento comprendió que ningún juez, ningún argumento, ningún documento podría borrar lo que era real entre ellas. Y ese amor, por más invisible que fuera en términos legales, era indestructible. Con el impulso renovado por ese momento con Ilis, Megan decidió que no iba a limitarse a reaccionar. Iba a tomar el control. Consultó con una terapeuta infantil para asegurarse de que Ilis no estuviera absorbiendo más dolor del necesario y al mismo tiempo inició un proceso legal para obtener oficialmente la custodia compartida, sustentada por años de convivencia y evidencias del abandono emocional de Logan. No sería fácil, lo sabía, pero también sabía que rendirse no era opción. Mientras tanto, intensificó su trabajo. El nuevo libro comenzaba a tomar forma con una intensidad inesperada. Las editoras notaron el cambio. Había algo más maduro, más profundo en sus ilustraciones. Sin quererlo, su dolor estaba transformando su arte, dándole una voz más potente. Y aunque no lo había planeado, comenzó a recibir nuevas propuestas, encargos mejor remunerados y hasta invitaciones para entrevistas sobre su trayectoria. Lo que durante años había sido invisible, ahora se volvía visible y respetado. Una tarde, mientras organizaba sus papeles, encontró una carta vieja de Ava, escrita cuando Megan estaba por casarse con Logan. Era una carta larga, emotiva, en la que su amiga prometía estar siempre a su lado, protegerla, celebrar su felicidad. Megan la leyó en silencio, con una mezcla de asco y tristeza. No rompió la carta, no gritó. Simplemente la guardó en una caja junto con otras cosas que decidió no desechar, pero sí archivar, porque entendió que perdonar no significaba justificar, significaba liberarse del peso. Y ella no quería cargar con el odio. Tenía muchas cosas que reconstruir, muchos hilos que volver a tejer, y no iba a desperdiciar su energía en lo que ya no podía cambiar. Era tiempo de mirar hacia adelante, con los ojos bien abiertos. La primera audiencia del proceso fue más tensa de lo que Megan esperaba. Logan llegó con su abogado y con una actitud que oscilaba entre la arrogancia y el victimismo. Alegó que Megan había influido negativamente en Ilis, que había creado una distancia entre la niña y su familia real. Megan no necesitó levantar la voz. Su abogada presentó fotografías, testimonios de vecinos y registros escolares donde figuraba como contacto de emergencia, tutora en reuniones de padres y autora de actividades extracurriculares. Megan se mantuvo firme, tranquila, con el corazón latiendo fuerte pero sin temblar. Cada argumento que lanzaba Logan era respondido con hechos. En un momento clave, Laura mostró un video grabado durante una lectura pública en una biblioteca, donde Ilis decía frente a los presentes: «Mi mamá Megan es la mejor porque siempre me lee cuentos antes de dormir, incluso cuando está cansada». No fue planeado, fue real, y fue suficiente para romper la imagen distorsionada que Logan intentaba construir. Esa noche Megan no celebró. Se quedó en su estudio, en silencio, mirando su escritorio lleno de papeles y lápices de colores. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Se sintió cansada, sí, pero también más viva que en años.
Su vida ya no giraba en torno a mantener una apariencia ni a sostener un matrimonio insostenible. Ahora giraba en torno a una verdad, su capacidad de resistir, de cuidar, de crear. Ilis entró descalza con su pijama azul y le pidió que durmieran juntas esa noche. Megan no dudó. Apagó la luz del estudio y se fue con ella. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Solo tenía que estar presente, seguir adelante y proteger lo que de verdad importaba. Con el paso de las semanas, el ambiente en casa comenzó a cambiar. Logan, presionado por la falta de respaldo legal y el creciente rechazo de Ilis, optó por irse antes de que una orden judicial lo obligara. Se mudó a un apartamento en las afueras, cerca del trabajo de Ava, quien también había perdido gran parte de su círculo social desde que todo salió a la luz. Megan no celebró su partida. Sintió alivio, sí, pero también una tristeza agria. No por él, sino por todo lo que había representado durante tantos años, por los domingos en familia, por las vacaciones, por las pequeñas rutinas que alguna vez le hicieron creer que estaba construyendo una vida sólida. Pero entendió que no era el recuerdo lo que dolía, sino la idea de que había confiado con los ojos cerrados en alguien que llevaba tanto tiempo con un pie afuera. Fue justo en esa etapa de transición cuando Graham volvió a aparecer. Había sido el esposo de Ava, un hombre discreto y algo reservado, con quien Megan nunca tuvo una relación cercana, pero sí cordial. Un día le escribió un correo breve, casi torpe, preguntándole si podía recomendarle un ilustrador para un proyecto educativo que su hermana estaba desarrollando. Megan respondió con un par de nombres, sin intenciones ocultas. Pero él insistió, esta vez pidiéndole que lo acompañara a una exposición de arte local, solo si le apetecía. Ella dudó. No era el momento para nuevas conexiones, pero también sintió curiosidad. No por él necesariamente, sino por sí misma. ¿Qué sentiría al volver a salir con alguien después de tanto caos? Y si simplemente iba por el placer de estar en otro lugar, de ser vista como algo más que una mujer traicionada. Aceptó la invitación. Se encontraron en una galería pequeña, sin pretensiones, donde artistas locales exponían obras sobre cambios inesperados. Megan no pudo evitar la ironía. Caminó entre lienzos de colores rotos, esculturas torcidas y collages caóticos que, de algún modo, se parecían a su vida en los últimos meses. Graham no habló mucho, pero escuchó con atención cada vez que Megan comentaba algo sobre una pieza o una técnica. No intentó consolarla ni elogiarla de forma vacía. Solo estuvo ahí, con una presencia serena que no pedía nada, que no presionaba. Al final de la tarde, le dijo que había admirado su entereza desde lejos y que no buscaba acercarse por pena ni por revancha, sino porque sinceramente le parecía una persona valiosa. Megan no respondió de inmediato. Solo sonrió y dijo, «Gracias por no tratarme como si estuviera rota». Ese encuentro no fue el inicio de un romance épico ni el cierre perfecto de una historia turbulenta. Fue apenas una puerta entreabierta, una posibilidad tímida. Y eso, para Megan, ya era suficiente. No necesitaba volver a enamorarse para sentirse completa. Lo que necesitaba era saber que después de todo, todavía podía confiar en ella, en alguien más, en la vida. Siguió viéndose con Graham de vez en cuando, sin apuros ni expectativas desbordadas. Ilis, por su parte, empezó a mostrar más estabilidad. Dormía mejor, sonreía más y retomó sus actividades con normalidad. Incluso comenzó a escribir sus propias historias, pidiéndole a Megan que las ilustrara. Juntas crearon un pequeño cuaderno con cuentos inventados, donde la protagonista siempre era una niña valiente, con una linterna en la mano, guiando a los demás en la oscuridad. Sin decirlo, Ilis le estaba devolviendo a Megan todo lo que ella le había dado. El fallo final del juez llegó un miércoles nublado, sin grandes ceremonias ni aplausos.
Megan obtuvo la custodia compartida legal de Illis, con residencia principal en su hogar. Logan no se opuso. Tal vez porque había entendido que forzar una relación que nunca cultivó solo lo haría quedar aún peor. O tal vez porque, en el fondo, sabía que ya había perdido algo más que una batalla judicial. Megan recibió la noticia con una calma que no imaginaba posible meses atrás. No hubo lágrimas ni gritos de emoción, solo una exhalación larga, como si por fin soltara el aire que había estado conteniendo desde el primer día en que su mundo se quebró. Esa noche cocinó con Illis su plato favorito, macarrones con queso y brócoli, y celebraron con una película animada bajo una manta, como hacían antes de que todo se complicara. Poco a poco, Megan fue dejando atrás los restos emocionales de su antigua vida. No los borró, no fingió que no existieron, pero aprendió a caminar junto a ellos sin que la derrumbaran. En una entrevista que le hicieron para una revista de ilustración infantil, le preguntaron por su mayor logro. Ella no mencionó premios ni cifras, dijo simplemente: haber encontrado mi voz en medio del silencio más doloroso. Ese testimonio fue compartido por cientos de mujeres en redes, muchas de ellas contando sus propias historias de traición, recuperación y maternidad no biológica. Megan nunca buscó convertirse en referente de nada, pero su historia resonó porque era auténtica, porque hablaba del tipo de dolor que no se grita, pero que transforma, porque mostró que la luz más fuerte muchas veces se enciende cuando parece que todo se ha apagado. Un día, mientras ordenaba viejos archivos digitales para liberar espacio en su computadora, Megan encontró una carpeta que Logan había titulado Futuro. Al abrirla, descubrió diseños de casas, autos de lujo, itinerarios de viajes y una lista detallada de gastos para una vida que, evidentemente, él había planeado sin ella. Era como ver los planos de una existencia alternativa donde ella era prescindible. En otro tiempo, esa revelación la habría destruido. Pero en ese momento solo sintió distancia. Logan ya no era una amenaza ni un dolor latente. Era un eco, un capítulo cerrado. Sin rencor, simplemente arrastró la carpeta a la papelera y vació la papelera de reciclaje. No necesitaba recordar lo que no iba a hacer. Estaba demasiado ocupada viviendo lo que sí era. Aquel fin de semana, Illis presentó su primer cuento ilustrado en una feria escolar. Lo había escrito con esmero, y Megan lo había ayudado a tomar forma con acuarelas suaves y colores que hablaban más de esperanza que de tristeza. El título era Cuando una linterna se convierte en sol. La historia narraba cómo una niña, perdida en la oscuridad, aprendía a confiar en su propia luz hasta que brillaba tanto que los demás empezaban a seguirla. Megan escuchó con atención mientras Illis leía en voz alta frente a otros padres. Sus ojos se llenaron, pero no de nostalgia ni dolor. Se llenaron de una gratitud inmensa. En ese cuento, su hija no biológica le había dado la prueba más clara de que el amor, cuando es real, deja huellas que ni el abandono ni la traición pueden borrar. Esa noche, después de la feria, Megan y Illis caminaron de regreso a casa tomadas de la mano, sin prisa. El aire olía a otoño y las hojas crujían bajo sus pies como si marcaran el final de una etapa. Illis, con su mochila colgando de un hombro, le preguntó si creía que todo lo que pasó había sido malo. Megan pensó unos segundos antes de responder. No fue justo, pero nos trajo hasta aquí. La niña asintió en silencio, como si esa respuesta le bastara. Era una frase sencilla, pero cargada de aceptación. Megan no necesitaba entender todos los porqués, ni buscar castigos ejemplares para quienes la traicionaron. Su presente hablaba más fuerte que cualquier revancha. Estaba reconstruyendo su hogar desde el cariño, la honestidad y una libertad nueva, más firme, más suya. En los meses que siguieron, su carrera siguió creciendo de forma natural, no porque lo buscara con ambición, sino porque estaba en paz.
Su arte tenía otra textura, otro pulso. Ya no ilustraba solo cuentos, sino emociones, reconstrucciones, comienzos. Recibió una oferta para impartir talleres sobre narrativa visual en una universidad local y aceptó, no por el prestigio, sino porque sentía que tenía algo valioso que compartir. Un día, al salir de clase, encontró en su buzón una carta escrita a mano. Era de Graham. No era una declaración ni una propuesta. Era una reflexión sincera sobre lo que había significado para él verla renacer. Megan la guardó en su cuaderno de bocetos, entre las páginas de un proyecto nuevo. No supo qué haría con ese vínculo, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de volver a abrir su corazón, porque ya no lo hacía desde la necesidad, sino desde la plenitud. En una de sus últimas sesiones con su terapeuta, Megan habló por primera vez sin titubeos sobre Ava, no con rabia, sino con claridad. Admitió que durante mucho tiempo sintió que le habían robado una parte de sí misma, que la traición de una amiga tan cercana dolía más que la de una pareja. Pero también reconoció que había soltado esa carga. No necesito justicia para sanar, necesito verdad, y ya la tengo, dijo. Fue una afirmación poderosa. En lugar de seguir reconstruyéndose en oposición a quienes la dañaron, había aprendido a construirse por sí misma, no desde el vacío, sino desde la certeza de quién era. Megan había dejado de definirse por lo que perdió y empezó a definirse por lo que eligió mantener: su dignidad, su voz, su amor por Ilis y su capacidad de crear belleza incluso en el caos. Tiempo después, en la víspera del cumpleaños número 12 de Ilis, Megan imprimió una copia encuadernada del cuento que habían escrito juntas. Lo envolvió con papel de regalo y lo dejó en la mesa del comedor con una nota que decía: «Gracias por enseñarme a ser valiente». Cuando Ilis lo abrió, la abrazó con fuerza, con esa espontaneidad que solo los niños conocen. Fue un momento silencioso, sin necesidad de grandes palabras. En esa escena doméstica, tan simple y tan potente, Megan encontró su cierre. Ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Había ganado algo más importante que un juicio o una revancha. Había recuperado su lugar en su propia historia. Y esta vez era ella quien sostenía la linterna, iluminando el camino no solo para Ilis, sino también para otras mujeres que, sin saberlo, la observaban desde lejos, buscando una chispa para volver a empezar. Megan no volvió a hablar con Logan ni con Ava. No por orgullo, sino porque entendió que no toda historia necesita reconciliación para tener un final digno. Aprendió que cerrar una puerta no es un acto de frialdad, sino de protección. Siguió adelante con su vida, con sus ilustraciones, con sus clases, con sus caminatas lentas por el parque los domingos. A veces, cuando se encontraba con otras madres en la escuela, notaba sus miradas de admiración silenciosa, como si intuyeran que detrás de su sonrisa había una historia pesada, pero vencida. Megan no se jactaba de lo que había superado, pero tampoco lo escondía. Había transformado su dolor en herramientas. Sus talleres se volvieron espacios de catarsis, especialmente para mujeres que, como ella, alguna vez se sintieron rotas e invisibles. Y eso, para ella, era el mayor triunfo, que su historia sirviera para algo más que cicatrizar su propia herida. Una noche, mientras Ilis dormía y la casa estaba en silencio, Megan volvió a leer la carta que le había escrito a sí misma meses atrás. «Lo que no te pueden quitar». Sonrió. La releyó con otros ojos, sabiendo que ya no necesitaba aferrarse a esas palabras para mantenerse en pie. Ahora eran un recuerdo, un testigo de todo lo que logró. Se permitió llorar, pero no de tristeza. Lloró por la mujer que fue, por la que sobrevivió y por la que hoy vivía en plenitud. Luego cerró la carta, la guardó en su escritorio y apagó la luz. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una mujer completa descansaba en paz.
A veces, sobrevivir no es gritar ni correr, es simplemente quedarse de pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse y elegir no hacerlo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que te arrancaban el suelo bajo los pies y tuviste que aprender a sostenerte sola, dale like a este video. Cuéntanos en los comentarios cómo te impactó la historia de Megan o comparte tu propia experiencia. Puede ser la chispa que otra mujer necesita. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias reales de superación, dolor y renacimiento. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártelo. Porque sanar también puede empezar con una historia como esta.